por ser Tiana. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Es Mon Laferte con Nati Peluso y la canción se llama La Tirana. Fíjense, me quedé pensando ahorita mientras escuchaba la canción y antes de comenzar real, y me da mucho gusto poderlo hacer con ustedes esta mañana a través de, ya saben, radio-real.com, Claro Música, TuneIn Radio, a través de Radio Garden, los dispositivos Alexa, a través de Instagram, de Twitter, a través de Facebook, en fin, una cantidad enorme de lugares en donde pueden escucharnos y que así se va sumando, así de poquito en poquito. Luego ya en YouTube está la repetición, igual en los podcasts, o sea, se va así de centavito en centavito se va haciendo la audiencia y siempre de audiencia en audiencia se va creando una más fuerte. La gran cantidad de Talking Heads que hay hoy en día solo utilizan un canal que es YouTube, que de hecho es el que menos uso yo. En necedad, si dieran ustedes. Pero bueno, me gusta ser necio. Pero me preguntaba, ¿cuántos de ustedes estarán efectivamente con problemas de amor en esta mañana de miércoles? ¿Cuántos de ustedes, casi como la canta Nati Peluso y Mon Laferte, no le están pasando bien porque dicen que son unos tiranos o unas tiranas, ¿no? En el despotismo que puede haber en las relaciones humanas. Y luego no nos hacemos esas preguntas, ¿no? ¿Cómo le está yendo a la gente? No lo preguntamos. Y ahí se las dejo para que ustedes mismos hagan la reflexión. O si alguien quiere, saludos hasta Chihuahua. Muy buenos días a quien nos está viendo esta mañana a través de Instagram en Chihuahua. Migajeros de amor, dice alguien aquí. No lo sé. Debe haber gente que efectivamente no se sienta migajero. Término que se ha utilizado últimamente para aquellos que se conforman con poco, que es el tirano. El tirano es ese hombre o mujer tirana que es déspota en su trato personal. Saludos a San Luis Potosí, saludos a Monterrey, Nuevo León, un gran saludo a Monterrey, Nuevo León, que le están pasando, bueno, el área metropolitana de San Pedro Garza García, muy de luto ante la muerte de Mauricio Fernández. Ayer, de hecho, la hija de Mauricio Fernández se despedía del exalcalde, bueno, el alcalde de San Pedro, ¿no? Le dejaba ahí unas flores ante la fotografía de Mauricio Fernández, un político que muy polémico allá en Nuevo León, en el área metropolitana de Monterrey, fue alcalde de San Pedro Garza García 3-4 veces. En la segunda de ellas, literal dijo: voy a traer aquí a mis agentes israelíes, a las guardias blancas, adiós el narco. Y hoy por hoy San Pedro Garza García es el ayuntamiento, el municipio más seguro del país y el más rico. Así que para que lo vayamos entendiendo. Ese sí era tirano, pero tirano para ayudar a la población. Claro que el nivel de vida y la educación que tienen los de San Pedro Garza García decían, claro, ve, trae lo que tengas que traer, pero saca los ratas. Algo que no es tan fácil de poder articular en todo el país, y ni siquiera en todo Nuevo León, por obvias razones. Y si no, preguntémonos cómo está Tabasco. El día de ayer, la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que ahora sí, ya vincularon a proceso a Hernán N., también conocido como Hernán Bermúdez Requena, responsable, según ellos, de los delitos de asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado. Ayer, el juez de control otorgó un plazo de 3 meses para terminar la investigación complementaria, es decir, para antes de Navidad. Recuerden que estamos ya a 3 meses de Navidad. Tendrá que acabar la investigación sobre el caso Bermúdez Requena. Solo esta es la investigación en Tabasco. Todavía falta la investigación a nivel federal, que es un poco complicado todo, porque imaginen ustedes, allá en Tabasco se clasificó, se reservó la información sobre los bienes de Hernán Bermúdez Requena, que porque como fue secretario de Seguridad Pública, para su seguridad no se dejó ver a la gente qué es lo que tiene. No fuera a hacer que los malos fueran a atacarlo. Pero si él era los malos, y ahí la tienen, el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, reservó la información sobre los bienes de Hernán Bermúdez Requena. Dice José Ramírez López Obrador que, pues a él que lo esculquen,
No lo sé, habrá que preguntar a la fiscalía, que es la que tiene el caso. Ahí la fiscalía sabe perfectamente bien cuál es, cómo se está siguiendo el caso de Hernán Bermúdez. Y bueno, yo diría que le preguntaran a ellos. Si llegara a una mejor transparencia, no se tendría que, Vamos a la reunión ya. no se tendría que abrir pues estos bienes, que lo conozca la opinión pública. Yo creo que sí, pero hay que esperar. Está empezando apenas el caso, apenas se están llevando a cabo las primeras audiencias. Hay que empezar, hay que esperar. Vean ustedes nada más. Hay que esperar. No, a ver, hay una clara omisión por parte del gobierno de Tabasco, o una complicidad, como quieran verlo, en donde están tapando lo que no pueden hacer cualquier ciudadano. Vean ustedes cómo estos, para taparse unos a otros las colas, lo que hacen es utilizar todos los recovecos que les da de beneficio la ley para no reconocer que tenían sentado un pillo, y que ese pillo, según el documento que hoy por hoy dio a conocer Latinus el día de ayer, pues hizo todo desde la campaña de Adán Augusto López Hernández para comenzar a construirse como el líder de la barredora. Y lo fue desde la campaña hasta enero del 2024. Cuando dicen que el gobernador Merino le pidió la renuncia, él la dio y lo despidieron casi entre aplausos. Y a la mitad, la extorsión, el secuestro, el huachicol y por supuesto el homicidio. Eso es lo que no podemos entender. No hay una responsabilidad, ya lo vuelvo a decir, no penal, pero política de estos individuos. ¿En serio no? ¿No vamos como sociedad a demandar que se investigue y que salga Adán Augusto López de ser el líder de los senadores de Morena en el Senado? ¿Con qué cara pueden hablar de corrupción y de el pasado corrupto y deshonesto de los priistas y los panistas, los de Morena, si están siendo arreados por un buey inepto, mínimo, inepto? Ayer lo confrontaron ciertos periodistas. Escuchen el intercambio, por eso que es muy interesante, entre el reportero de Latinus y el reportero de Televisión Azteca con Adán Augusto López, porque se puso de a peso el día de ayer en los pasillos del Senado. Se anuncia por parte del PRI que ya presentaron pruebas en su contra y de otros políticos de Morena en el FBI y la DEA. ¿Usted está enterado de esto? No, yo no le hago caso a las mozofadas. Oiga, ¿usted aceptaría una embajada, senador? ¿Perdón? ¿Aceptaría una Yo embajada? tengo un compromiso con mi Estado y con el país. ¿No va entonces a salir, senador? ¿No va a salir de la coordinación? ¿Perdón? No va a salir de la coordinación porque ahí se incrementa ese rumor de que sale usted de la No, coordinación. pues ese es un rumor que usted lo difunde. Pero es que los señalamientos ya son muy directos contra usted, senador. Ya los señalamientos ya son muy directos contra usted. No, incluso de testigos protegidos en su contra. Deme usted un solo señalamiento. Hay testigos protegidos que están declarando, están en el expediente Deme que usted entregó a un la solo. Fiscalía General de la República. Mire, no sea mentiroso. No soy mentiroso, Lo voy ahí a está en decir. el expediente. A ver. El que miente es usted, senador. A ver. No. Si También no se me lo puede digo, decir por qué está en el Se lo expediente. digo con todo respeto. Yo también se lo digo con respeto. Las No lo fiscalías calles, no lo calles. están obligadas a guardar la secrecía de la investigación. Luego entonces, ni usted, ni yo, ni ninguno de los aquí presentes podemos saber qué declaró un testigo protegido. Por eso le digo que miente. Están en los expedientes, senador. Gracias. El expediente fue filtrado y en el expediente está el nombre de Adán Augusto López, de cómo Hernán Bermúdez Requena fue reclutado como su coordinador de campaña de Adán Augusto López. Y luego lo nombró secretario, primero jefe de la policía y luego secretario de Seguridad Ciudadana. Ahí están los expedientes, pero ni siquiera tendría que estar en el expediente. Es público, es totalmente público. Entonces, bajo este esquema, seguimos en esta historia en donde pareciera que nos estamos haciendo tontos una y otra vez. Hasta que no me digan, hasta que no salga el expediente. El expediente no es público, dice Adán Augusto López. Lo que es público es lo que él mismo ha dicho. Todas las mañanas se sentaba a su lado como secretario de Seguridad Ciudadana y él no se dio cuenta de nada. Ustedes que
se dedican a otras cosas que no soy como yo, pero tienen responsabilidades. Si fallan en la responsabilidad y tienen un compañero que es ladrón o que es flojo o que es corrupto o que hace cualquier tipo de acción indebida para su trabajo, ¿a quién corren? ¿A él? ¿A ustedes por haber, si no encubierto, solapado a partir de la mediocridad que se dieran estas cosas? No hay responsabilidades. Hoy Denise Merker en su columna de Grupo Milenio habla de eso, que no solo es el caso de Adán Augusto o el caso de López Obrador o el de Rafael Ojeda, está el de Jorge Romero y también el de Felipe Calderón. Pero en el caso de Felipe Calderón y de Jorge Romero, los psicofantes propagandistas una y otra vez señalan que tienen responsabilidades. Pero en el caso de Rafael Ojeda y en el caso de Adán Augusto López no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Vamos, no les han quitado, para no ir más lejos, al señor Bermúdez Requena su afiliación a Morena, no lo han expulsado. El otro caso, en efecto, hubo una suspensión porque ante el inicio de una investigación que hoy está en curso, ya girada a orden de aprehensión, incluso detenido, lo que se hace en el caso de nuestro movimiento es de inmediato se procede a la suspensión de derechos en nuestro partido. Y obviamente tiene que llevarse a cabo todo el procedimiento, desahogarse, y una vez que haya una sentencia, pues entonces se hace definitiva esa suspensión de derechos. No podríamos nosotros adelantarnos, pero así es el procedimiento ordinario. Cualquier persona que cuente con una orden de aprehensión, detenido, una investigación, hay una suspensión de derechos y debe el partido esperar la resolución final. Entonces, por allá de diciembre, enero, para abril o para mayo, lo van a expulsar. Pese a que ya están las confesiones de testigos protegidos, las confesiones de detenidos. Está la población que les está diciendo, vino a destazar la manera en la cual vivíamos en Tabasco. Sí, creció un montón la economía en Tabasco gracias a Dos Bocas y al Tren Maya y al dinero que le inyectaron a todo, hasta los estadios de béisbol y la infraestructura alrededor del estadio allá en Palenque, que el estadio está destrozado, pero eso no importa, le hicieron la infraestructura para que el señor López Obrador viva bien. ¿Y la seguridad, apá? ¿Qué pasa con eso? Así literal, la seguridad en Tabasco se degradó enormemente. Dice ya el secretario de Seguridad Ciudadana allá en Tabasco que va en mejora. ¿Pero de dónde? Llevamos un gran avance, seguimos trabajando día a día para la ciudadanía, día a día. Nos agradecemos la confianza, la denuncia ciudadana, que por ellos hemos tenido muchas aciertos, nos denuncian y vamos en el momento, sí vamos. A todas las denuncias que ustedes hacen como ciudadanía, nosotros inmediatamente vamos. El ejército, la defensa, la Guardia Nacional, nosotros, todos vamos, ¿sí? Somos un grupo interinstitucional, somos la FIT, y estamos para atender y apoyar a la ciudadanía. Sí, hemos tenido muchísimas bajas en los índices delincuenciales y seguiremos trabajando para que día a día Tabasco tenga la paz. ¿Ha notado mucho la presencia de los elementos de Ana Madurado, de la ciudadanía que sale también? Sí, diariamente tenemos dispositivos, tenemos operativos, tenemos alcoholímetros, todo es con la finalidad de que haya un orden, que se vea un orden en Tabasco. ¿El porcentaje qué tanto se ha logrado la pacificación del Estado? Yo pienso que más del 50%, pero seguiremos trabajando para la ciudadanía, para las familias tabasqueñas. ¿Cuál es la meta para el cierre de que todo esté bien, que sea una tranquilidad total. El gobernador decía que ya en el mes de noviembre se van a graduar los primeros 40 policías metropolitana. ¿Cómo va a ser este proceso de crear? Es para dar mayor seguridad en las áreas del centro, de la zona luz que le llaman, todo eso, ¿no?
¿Tendrán vehículos propios, Claro, sí. servicio? ¿Cómo? Ahí nos acaban de dotar de 50 unidades y serán utilizadas que ellas. Esas son las con las que ellos van a trabajar. Vamos a aportar esto, ¿no? Y seguimos teniendo más aportaciones. ¿Hay más jóvenes, más personas mayores? Tenemos una convocatoria abierta, ¿sí? Vamos a seguir cautando más ingresos a la Secretaría. En el caso del control y la evaluación de examen de control y confianza a los elementos, ¿cómo va? El día de ayer se fueron 100 elementos a sus exámenes de control de confianza. ¿Eso queda en la ciudad de...? Sí, a la Ciudad de México. Fíjense ustedes los dos micrófonos que estaban. Porque por un lado está el del Canal 13, que tiene una infraestructura o una estructura de licencias muy parecido a lo de Multimedios. O sea, no buscó tener una cadena nacional, pero tiene canales locales en mercados como Guadalajara, o tiene mercados como Mérida, o mercados como Tabasco. El concesionario de estas licencias, o el licenciatario, es un conocido como Ángel Rodríguez el Fantasma, que tiene un montón de estaciones de televisión en el mundo, mexicano él, y tiene estas en México, pero lo que más llama la atención es la estación de radio y televisión XCBT. Telereportaje es el principal noticiero allá en Tabasco, que ha sido por un momento crítico y por otro muy, muy cercano a la Cuarta Transformación. Ayer su principal conductor hizo este editorial. Escandaloso, de pena, vergüenza, que lo que se vea de Tabasco sea estas dimensiones de delincuentes. Impresionante las imágenes que se han compartido. ¿De qué tamaño es la red de complicidades para lograr almacenar y vender millones de litros de combustible? Hay detenidos, es el segundo golpe al huachicol importante de millones de litros, pero hasta el momento, por lo menos nosotros no hemos registrado que digan de detenidos cuando pues operan en terrenos muy grandes por la cantidad de instrumentos, mecanismos, equipos y demás que usan. ¿Hay detenidos? Esa es la pregunta. ¿Cuántos involucrados con estos decomisos de huachicol? Y hablando del tamaño de la red de complicidades, también estamos viendo el tamaño de la descomposición social en Tabasco. Las 8:20. ¿Quién es el dueño de este terreno donde se encuentra esta cantidad impresionante de combustible? ¿Procederán las autoridades contra el dueño de este y del otro terreno en Comalcalco, donde también hubo un decomiso importante? Bien, aplaudo la labor del secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, quienes intervienen en estos operativos. Ya llevan 2 golpes contundentes de huachicol en Tabasco, que exhibe el tamaño del negocio de huachicol en la entidad. Miren ustedes, ahí telereportaje hablando del negocio de huachicol. Negocio que, la pregunta es, pues, ¿en dónde estaba la labor periodística de telereportaje que no se dieron cuenta en 6 años de lo que estaba sucediendo? Cuando además las denuncias públicas venían desde 2022 hacia un hombre que siguió 2 años como el jefe de la seguridad en todo el estado. Y eso me lleva a algo que me preguntaban hace un momento, que es sobre el documental del PRI que está sacando Televisa. Y en donde fundamentalmente lo que tenemos que ver es esta sutil crítica que hace Denise Merker a la línea editorial de Televisa durante años para proteger al PRI. Toda su historia, desde los 50 hasta los años 90. Y no cambió la línea editorial a partir de específicamente la llegada de Emilio Azcárraga Gallán, no.
tuvo que cambiar ante la aparición del periódico Reforma, ante la apertura de la radio, José Gutiérrez Vivó, Pedro Ferriz de con su equipo, Javier Solórzano y Carmen Aristegui, y la aparición de Televisión Azteca y Javier Alatorre, los cambios que hubo en su momento, la aparición del Canal 40 y CNI, la aparición de Milenio, tanto en su versión periodística como su versión diaria, el siglo XXI, en el caso de Monterrey, en el caso de Guadalajara, con Diego Petersen a cargo y Jorge Cepeda Patterson, que luego comenzó una deformación que si quieren luego la platicamos. Pero esto, que es una sutil crítica a la manera en la cual desde Sabludovsky hasta Ricardo Rocha, pasando por todos los nombres de Televisa, tenían que subyugarse al poder presidencial, es lo que estamos viendo hoy en día de nueva cuenta en los medios de comunicación, en la gran mayoría de medios de comunicación en México, en donde hay algunos que efectivamente están intentando plantar cara ante este tipo de notas y la manera en la cual se intenta de nueva cuenta distorsionar la realidad. Y ahí obviamente se encuentran, entre otros, los medios de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Hoy la presidenta, en lugar de hablar de Hernán Bermúdez Requena y hablar de algunas otras cosas que tienen que ver con seguridad o la economía, que de nueva cuenta la inflación creció por tercera quincena consecutiva, pues, ¿por qué no? Mejor hablamos de Salinas Pliego de manera muy amplia. Presidenta, preguntarle si su gobierno tiene información sobre la fianza de $25 millones que pagó el empresario Salinas Pliego para evitar su detención en Estados Unidos por no pagar impuestos. Sí. La información que tenemos es la que conocen todos, no tenemos una información particular. Se está solicitando, es un juzgado de Nueva York, derivado de una venta que hizo este empresario de una telefónica. Nada más que resulta que la vendió con deudas al fisco. ¿Cuál es en su momento? Entonces la denuncia está puesta por a quien se la vendió en Estados Unidos. Es una fianza que tiene que pagar para no ser detenido. ¿Cuál es su opinión, presidenta, de que no solamente debe impuestos aquí en México, sino ahora pues en otro país también? No, pues más bien una defraudación que hizo. Sí. Sí. O sea, que vende sin informar todas las condiciones de la venta. Toma chocolate, paga lo que deje. Gracias, presidenta. Todos. También otras deudas que tiene por ahí. No al fisco, sino hay que pagar. Fíjense cómo Claudia Sheinbaum está muy enterada de todo lo que sucede con Salinas Pliego, pero no tiene ni idea de lo que pasa en el país. Cuando se le preguntan de masacres, cuando se le preguntan de la inseguridad, cuando se le pregunta de violencia, cuando se le pregunta de extorsión, cuando se le pregunta de casos migratorios, siempre tiene la explicación de que no tienen la información completa. Lo ha dicho una y otra vez, pero cuando son cosas de Salinas Pliego, ponen efectivamente estos paleros porque es muy notorio cuando están las preguntas hechas porque se encuentran estos personajes en las primeras filas de la conferencia de prensa matutina y siempre tiene información. Aquí tendríamos que preguntar por qué un gobierno tendría que pedir información sobre un juicio entre particulares allá en los Estados Unidos. ¿Por qué tendría el gobierno de México que inmiscuirse en una diferendo legal que tenga AT&T contra Grupo Salinas o su accionista Ricardo Benjamín Salinas Pliego si no hay competencia y no se ha pedido en este caso específico la intervención del gobierno de México? Y me voy un poco más allá. Cuando se dice la intervención del gobierno de México, no tendría que tenerlo el Poder Ejecutivo, sino el Poder Judicial, en donde se supondría que no tiene injerencia la presidenta Sheinbaum. Hasta dentro de sus propias resortes de propaganda dejan ver la sevicia y dejan ver que lo que desean es exterminar voces opositoras. Y no me lo tomen a mal. Sí creo fundamentalmente que lo que tendría que estar haciendo uno es una y otra vez señalarlo como algo irregular en una democracia. Los conflictos financieros se dan en cualquier democracia y los empresarios tendrán las herramientas necesarias para ganar o perder juicios.
dependiendo de lo que piensen ellos que es lo adecuado dentro de sus negociaciones. AT&T piensa que es inadecuado, la justicia norteamericana le da la razón a AT&T, Grupo Salinas se inconforma y en ese diferendo hay un juez que dice, mientras son peras o son manzanas, que se pongan estas multas. ¿Por qué el gobierno de México se tendría que meter en esto? Porque no le gusta la línea editorial de Televisión Azteca. Y uno puede, bajo cualquier circunstancia, estar de acuerdo o en desacuerdo con Salinas Pliego. Yo veo a algunos de mis excompañeros que ahora se han convertido en férreos críticos de él. No lo eran cuando trabajaban en su empresa, a propósito. Pero, así como Sabina Berman. Pero, una cosa es cómo te caiga un empresario y otra cosa es no darte cuenta que se está utilizando el poder del Estado para ir en contra del mismo por su línea editorial. Ayer en la noche regresó a la televisión norteamericana Jimmy Kimmel y regresó haciendo un amplio, muy amplio monólogo, alrededor de media hora de lo que duraba el programa, que son 60 minutos y en realidad son como 44 efectivos. Una parte del mismo fue para agradecer a quienes lo defendieron en esta cruzada por la libertad. I want to thank the people who don't support my show and what I believe, but support my right to share those beliefs anyway. Who I never would have imagined. Like Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, Mitch McConnell, Rand Paul, even my old pal Ted Cruz, who, believe it or not, said something very beautiful on my behalf. I hate what Jimmy Kimmel said. I am thrilled that he was fired. Oh, wait, no, not that. The other part. But let me tell you, if the government gets in the business of saying, we don't like what you, the media, have said, we're going to ban you from the airwaves if you don't say what we like, that will end up bad for conservatives. I don't think I've ever said this before, but Ted Cruz is right. He's absolutely right. Let's fix all of it, including him. I mean, think about it. If Ted Cruz can't speak freely, then he can't cast spells on the Smurfs. Even though I don't agree with many of those people on most subjects, some of the things they say even make me want to throw up. It takes courage for them to speak out against this administration, and they did, and they deserve credit for it. And thanks. But telling your followers that our government cannot be allowed to control what we do and do not say on television, and that we have to stand up to it. I've been hearing. Dice Jimmy Kimmel que su programa no es importante. Lo importante es que se vive en una democracia en donde puede existir un programa como ese, y tiene razón. Y por supuesto que reseñaló el momento en el cual Trump pide no solo su despido, como también pidió el de Stephen Colbert, sino también el de Jimmy Fallon y Seth Meyers. Y dice, si este señor quiere dejar sin trabajo a más de 1,000 personas que trabajan en conjunto en todos estos programas, claro que ustedes tienen que levantarse y luchar por la libertad de expresión. Y creo que eso es lo que nos tiene que dejar de lección el documental del PRI. ¿Por qué? Porque solo recordemos que muchas de las voces que aparecen en ese documental salieron de Televisa cuando trataron, ya sea por una cuestión de rebelión o por una cuestión de dogma, una cuestión ideológica o por un error, de señalar los errores de ese PRI. Recuerden ustedes la salida de Guillermo Ochoa, por darles un ejemplo. El vergonzoso episodio de los hermanos de Cuauhtémoc Cárdenas que platicaba yo el día de ayer, atacándolo. Ricardo Rocha diciendo que los terrenos de Santa Úrsula Coapa estaban invadidos a partir de la cooperativa de Excelsior, golpeando así la línea editorial que tenía en ese momento dicho periódico comandado por Julio Scherer García. Solo por recordar algunos ejemplos. Y bajo ese esquema tendríamos que estar recordando que la historia no tiene constantes, pero es cíclica. Y claro que hay momentos en donde pareciera que la historia se repite. El partidazo y el partido único, el poder hegemónico y autoritario se está cerniendo sobre México. Y entonces
existen estos casos de enorme corrupción de los cuales no se habla y no hay rendición de cuentas por parte del poder. Es mucho más fácil hablar y decir que un empresario pague sus impuestos que decir nos equivocamos y el representante y el líder de Morena en el Senado tuvo al lado a un pillo y nunca se dio cuenta. Es un inepto, debiera renunciar. En todo este tiempo, a partir de que salió la información de las órdenes de aprehensión de Hernán Bermúdez Requena, ¿cuántas veces han visto ustedes que Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Luisa María Alcalde, el gobernador May, el exgobernador Merino, cualquiera de ellos acepte que se equivocaron? Cualquiera de estos que acabo de decir, ya no hablemos el presidente López Obrador, que no dice esta boca es mía desde el 1 de octubre del 24. ¿Cuántos de estos han tenido la decencia de decir fue nuestro error? Es un acto de corrupción que está con nosotros, ofrecemos disculpas. Al contrario, salen y dicen que los han perseguido y que las denuncias fueron del gobierno de López Obrador. Sin embargo, también los ascensos que pasaron por el escritorio de López Obrador y la que entonces era secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Ahí están los documentos. Entonces, ¿cómo vienen con nosotros a tratar de señalar a civiles cuando ellos como políticos no pueden reconocer su ineptitud, su ineficiencia, su mediocridad y, por supuesto, tener un poco de autocrítica y ofrecer una disculpa a la población? Porque el caso de Tabasco no es aislado. Ahí está, por supuesto, lo que está sucediendo con el Huachicol y la Secretaría de Marina, y ya no hablemos de las sospechas que vienen arrastrándose desde hace un año sobre lo que está sucediendo en Sinaloa. Ayer, en Sinaloa, atacaron a un vehículo de un familiar del gobernador Rubén Rocha Moya. Balean escolta del gobernador Rubén Rocha Moya al sur de Culiacán. La tarde de este martes, un elemento de la policía estatal asignado como escolta del gobernador Rubén Rocha Moya fue atacado a balazos mientras circulaba en una camioneta Jeep Cherokee blanca a la altura del Canal 7 al sur de la ciudad. El agente, identificado como José, fue trasladado de urgencias a recibir atención médica y su estado de salud es reportado como crítico. Hasta el momento, se desconoce si el agresor fue un ataque directo contra él o si se trató de otra circunstancia. Este hecho se suma en un primer ataque registrado el pasado 12 de septiembre en la colonia agrarista mexicana, donde otra escolta del mandatario estatal, Luis Fernando, de 33 años, murió tras ser agredido a balazos en un taller de motocicletas. En este hecho, también perdió la vida otra persona. Vean ustedes nada más. De Eneida Rocha. Ahí está. Eneida Rocha, que fue atacada. El gobernador de Sinaloa mandó un ex en donde decía respecto a la agresión sufrida de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo, se informó que los agentes estén recibiendo atención médica y en el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Bueno, ya iba un año, era muy extraño que no se tocara bajo ninguna circunstancia a nadie del gobierno. Dice la presidenta que se va a investigar todas las hipótesis porque no saben. Sí, iba manejando un escolta y había otra persona en el vehículo. Y hubo agresión contra estas personas. Y hasta ahora, lo que se mencionó en el gabinete es que parece ser robo de la camioneta. De todas maneras, no se descarta ninguna hipótesis porque así debe ser. Y la Fiscalía tiene que hacer las investigaciones con el apoyo del Gabinete de Seguridad. Presidenta, por otra parte, si me permite, Vean ustedes. ¿Cuánto tiempo le refirió a un ataque directo a un familiar de un gobernador por parte del crimen organizado en Sinaloa en comparación a lo que habló de Ricardo Salinas Pliego? Porque dice que no sabe de esto. De lo otro dice que sabe mucho porque está pidiendo información y lo leyó en Bloomberg. Solo para que vayamos entendiendo el uso y el control de la narrativa. Hablando de Denise Merker, un podcast, esta semana estuvo muy activa la periodista Merker lanzando productos en N+, y este es una entrevista que hace con Ciro Gómez Leiva sobre su libro, No me pudiste matar, así se llama el libro en donde Gómez Leiva no solo relata
su atentado, su frustrado atentado, el proceso legal que se llevó en contra de sus agresores, sino también la agresión constante que recibió durante los 6 años por parte de Andrés Manuel López Obrador y las razones que él cree que derivaron en esta agresión por parte del presidente. Y una de ellas, claro, es el control de la narrativa, en la cual él es el bueno y quienes lo critican son los malos. Narrativa que seguimos ejerciendo o siguen ejerciendo en este país hoy en día, porque no es solo Salinas Pliego, es cualquier otro que está alrededor. Ya lo vimos con Loret de Mola y el propio Gómez Leiva, que fue mencionado en la mañanera la semana pasada. Pero lo que no se menciona, por supuesto, tiene que ver con la corrupción. Los enormes casos de corrupción que hay. El Partido Acción Nacional el día de ayer amplió su denuncia sobre delincuencia organizada hacia los hijos del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, Gonzalo Alfonso López Beltrán y Salvador Camargo Viveros. El último no es hijo de López Obrador. Y ayer, en la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, por supuesto que hubo un diputado del PAN hablando al respecto. Hoy por la mañana presentamos, y aquí está la prueba, la ampliación de la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra José Ramón López Beltrán, Gonzalo Alfonso López Beltrán, alias Bobby, y Jesús Ernesto López Gutiérrez. Están señalados como probables responsables de conspiración, delincuencia organizada, huachicol, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Secretaria, le dejo una copia. Esto no es invento, ni un ataque político. Son hechos sustentados con documentos, expedientes y testimonios. Lo que tenemos frente a nosotros es la creación y operación de lo que ya se conoce como el cártel del Palenque. Una red que se mezcla con crimen organizado, política y familiares del expresidente. No se puede tapar lo evidente. López Obrador sí robó, sí mintió y sí traicionó al pueblo, corrompió a las Fuerzas Armadas y su verdadero legado es la llamada Marina del Bienestar, les guste a quien le guste. Este gobierno no combate al crimen, lo encabeza. En México ya no tenemos un Estado de Derecho, tenemos un Estado convertido en una empresa criminal. Y mientras la presidenta sigue encubriendo al capo que lo llevó al poder, el Estado seguirá funcionando como cómplice del crimen organizado. Secretaria, hoy le dejo 3 preguntas que millones de mexicanos le hacen. ¿Cuántos muertos más necesita este gobierno para dejar de maquillar cifras y garantizar paz verdadera? ¿Hasta cuándo seguirán encubriendo la red de huachicol que involucra a los propios hijos de López Obrador? ¿Por qué? Porque si hay denuncias formales y pruebas en la Fiscalía, este gobierno bloquea la investigación contra el llamado cártel de Palenque. Este gobierno bloquea la investigación contra el cártel de Palenque. ¿Qué es lo que dijo Rosa Isela Rodríguez al respecto? Pues ya se lo imaginan, ¿verdad? El resultado de esta estrategia fue una reducción de 94.2% de este delito al pasar del robo diario de 81,000 barriles en diciembre de 2018 a 4,700 en agosto de 2024. El combate al huachicol evitó pérdidas por 348,000 millones de pesos. Y pues aparte, con estas acciones se impulsó el empleo y el bienestar de la gente que era usada como escudo y protección por las bandas huachicoleras a cambio de dejarles de una toma clandestina un bidón de 20 litros. Solo finalmente en esta ronda decir que la derecha ha tratado siempre de desprestigiar al mayor líder social de la época reciente. Ese líder al que pretenden descalificar se ganó a pulso el respaldo del pueblo de México. A fuerza de perseverancia y teniendo como motor el amor a la gente,
logró en las urnas llegar a la presidencia de la República y antepuso el bienestar de la población por encima de todo, hizo honor al lema por el bien de todo, primero los pobres. Personalmente, estoy orgullosa de haber formado parte de su gabinete y del movimiento que, con indiscutible liderazgo y dignidad, encabezó sin descanso. No es necesario que lo diga, pero lo voy a decir. Nunca recibí de él una instrucción incorrecta para hacer algo ilegal. Al contrario, siempre dio ejemplo de rectitud, de congruencia con sus principios y valores y defensor de las causas justas. Los neoliberales que buscan regresar el poder a toda costa propagan mentiras y calumnias en su contra. Tratan de desprestigiar a un hombre que se dedicó al bienestar de los mexicanos y mexicanas y sentó las bases de la transformación que hoy experimentamos en el país. Miren, si nunca recibió una instrucción incorrecta, entonces quiere decir que el señor no gobernaba bien. Porque si tenían las denuncias sobre lo que pasaba en la Marina, existían las denuncias de la barredora, tenían el problema del tráfico de influencias, estaba el problema de la Pax Narca en Sinaloa, y todo estalló en menos de un año. Entonces algo hicieron mal, porque las denuncias estaban, no hicieron nada, tuvo que llegar a otro gobierno, fue un capitán a volver a hacer la denuncia, les dicen, oigan, mientras investigan, y solo para mi seguridad, les digo que voy a estar de vacaciones en Manzanillo, y van y lo matan en Manzanillo, cuando sabían 3 personas. Van y un alto miembro del ejército va y da una entrevista aquí a Telereportaje y dice, están las órdenes de aprehensión de Bermúdez Requena, y se da el escándalo y lo remueven. Se llevan, secuestran, negocian, ustedes dirán ¿qué? A el Mayo Zambada, a Ismael el Mayo Zambada, y él desde Estados Unidos dice, a mí me citaron en esa casa con Rocha Moya y terminaron secuestrándome, y a Nemesio Cuen, el enemigo político de Rocha Moya, lo mataron. Entonces, si no recibió nunca alguna instrucción ilegal o indecente, entonces quiere decir que el país era un caos, y ya no hablemos de la cantidad de muertos, ya no hablemos de la falta de medicamentos, ya no hablemos de la terrible infraestructura en la que se encuentra el país, ya no hablemos, ya hoy la presidenta Sheinbaum habló de que el cambio climático, ella sí cree en el cambio climático, que hay que cuidar el medio ambiente, pero ya no hablemos de el uso indiscriminado de combustóleo que se dio en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si era muy decente, puede ser, pero también muy inepto, y regresamos a lo mismo. Una cosa es que sea popular y que la propaganda les diga esto una y otra vez, y otra cosa es que haya sido eficiente. Y no fue eficiente. Y ya no hablemos, efectivamente, de lo que es evidente, el tráfico de influencias de sus hijos. Porque no se lo dijeron cuando se fue, ¿eh? Las denuncias contra Amílcar Olán están desde antes de que se fuera López Obrador. La famosa Casa Gris en Houston está cuando estaba López Obrador. Entonces, o eran muy tontos, y ahí los reconocen, y no gobernaban, o están mintiendo. No pasaría nada si los afectados fueran los priistas y los panistas por no ganar otra vez y que pierdan en 2027. El afectado es el ciudadano, en donde nos están mintiendo todos los días. Miren, si mienten en cosas que son tan evidentes y que además ellos mismos están dando las pruebas, las evidencias, ¿por qué les vamos a creer en todo lo demás? En donde además la evidencia en la calle nos deja ver que no es así. Combatimos la pobreza. La gente sigue igual de pobre. Sí, se les da el dinero en la mano y eso les hace esta sensación de que hay dinero, mucho más dinero en la calle de lo que había con Peña y con Calderón. Pero ese dinero es el que no está en la calle y por eso no hay medicamentos y las ciudades están podridas. No lo estamos entendiendo. A ver, yo decía que es muy difícil porque siempre la narrativa la gana quien tiene la lana y quien tiene una caja de resonancia mayor. Pues volvemos, a mí sí me escucha un montón de gente, pero no tengo esa capacidad que tiene el gobierno en donde financia o apapacha, como quieran decirle ustedes, a una cantidad brutal de youtuberos. Brutal. En donde unos sí pueden tener
la parte importante de audiencia y otros es artificial. Entre ellos mismos se lo dicen. Vean ustedes el pleito hoy por hoy entre dos bandos. De hecho hay tres, pero me podría ir, porque están el bando que no les dieron un hueso en el Canal 11 y entonces están muy enojados. Vicente Serrano, Luis Guillermo Hernández, etcétera, etcétera. El bando que sí tiene alguna participación en medios públicos y ahora hay otros dos bandos. Porque está el bando de SDP Noticias, en donde se encuentra Cayo de Hacha, y el bando de Manuel Pedredo y los reporteros. Entonces, unos están diciendo que los otros recibieron dinero de Peña Nieto y que son unos vendidos y que recibieron unas cantidades brutales de dinero, en donde se encontraban Cayo de Hacha, Poncho Gutiérrez, Federico Arriola, etcétera, etcétera, y los otros acusan a estos youtuberos tabasqueños de corruptos y de narco-youtuberos. Así. Pero todos, al final, se ponen de acuerdo en que tienen que defender la podredumbre. Se acusan de podridos, pero defienden lo podrido. Entonces, contra eso está bien difícil. O sea, el poder combatir la narrativa cotidiana, pues es muy complicado y por eso se enojan más cuando la caja de resonancia es mayor, como pues obviamente la cuenta de Twitter de Salinas Pliego, que tiene una cantidad brutal de seguidores y de retweets. Y por el otro lado, pues por supuesto los noticieros de Televisión Azteca o también lo que hace Loret en Latinos. Y ya no hablemos de otros canales de distribución. Ya no hablemos de Carmen Aristegui y así me puedo seguir. Eso es lo que no les gusta. Los que les señalan realmente estos errores. Y vuelvo a decirlo, a ver, no se trata de que regrese el PRI y el PAN a los pinos. Si por lo menos corrigieran. Si por lo menos hicieran un ejercicio de honestidad intelectual y dijeran, a ver, de propaganda no vamos a vivir. Pero no les importa. Viven de la propaganda. Y hay unos que pues les dan embajadas y ya les dan un montón de cosas y entonces sus amigos mejor se callan y dicen, aplaudo a la Cuarta Transformación porque miren a mi amigo que ahora ya es embajador. No es personal. No es el beneficio personal. Se los he dicho muchas veces. A ver, los que me conocen desde hace muchos años saben que no, por los micrófonos que yo he tenido, han compartido una cantidad brutal de gente que hoy está ahí incrustada. Y que si pensáramos personalmente, bueno, pues ahí sí, yo les decía todos los días, no, bueno, los chayoteros como Loret y bla, bla, bla. Y artificialmente, este canal en lugar de tener ahorita 203, tendría 20,000 artificialmente. Y los que están escuchando ahorita que debemos andar, para darles una pequeña idea, como en los 10,000 conectados. Ahorita, mientras estamos en esto de audio, debemos estar entre los 10 y 12. No he podido revisar la cifra porque ya son 9, 19. Entonces hay una mayor conexión porque son los que llegan a las oficinas, ¿no? Entonces, entre 2 y van subiendo a 15, etcétera, etcétera. Los conectados dirían más o menos algo parecido, ¿no? Ya subiríamos a 150,000 artificialmente. Pero no. Aquí de lo que se trata es cómo hacemos un mejor país. Con la verdad, con lo real. Y lo real no está padre. No está nada padre. Sí, claro que hay quienes quieren sacar raja, ¿no? Ayer Alejandro Moreno fue y denunció entre el FBI al cártel de Macuspana, ¿no? Con López Obrador y Américo Villarreal y Romo. Pero lo peor del caso es que los que están aquí, pues seamos honestos, Alfonso Romo Vector está acusado por los Estados Unidos. Rafael Ojeda Durán y los hermanos Farías Laguna pues están en investigación de la Fiscalía General de la República. La Barredora tienen investigaciones en el caso de Tabasco y en el caso de nivel federal. Segalmex está acusado por el gobierno de México a través de Ignacio Valle. Andrés Manuel López Beltrán y Bobby López Beltrán, José Ramón no, porque esa es otra historia, están en el caso del clan. Y luego Sergio Carmona y Mario Delgado, pues Carmona lo mataron, igual que a quien le financiaba la campaña, Adán Augusto López, que misteriosamente se le cayó el avión allá en Veracruz, mientras que a Sergio Carmona lo mataron en una peluquería allá en Nuevo León, el rey del huachicol. Ya los narcogobernadores ya los agregaron, ¿no? Pero por lo menos en el caso de Rubén Rocha Moya sí está señalado por el Mayo Zambada. ¿Me entienden ahora? Y sí, claro que Alito Moreno va a querer sacar raja. Estados Unidos, tanto la DEA como el FBI y las instancias que tengan cooperación y coordinación.
tienen muchísima información, porque hay información no de ahorita, de hace muchos años, la información que se ha hecho pública, la información que se ha presentado, y serán ellos, bajo su mecanismo, en sus temas jurídicos, que habrán de decidir cómo tener este procedimiento para actuar en consecuencia. Entonces, en esa primera etapa estamos trabajando y ya sabes cómo saldrá Morena mañana, ¿no? Estos cínicos y narcos. No, fueron ahí. No, ya los denunciamos aquí. Ya los denuncié en la Fiscalía General de la República y como es un tema transnacional de crimen organizado y de seguridad hemisférica y regional, por los temas del fentanilo, lavado de dinero y el crimen organizado, afecta a ambos países y afecta el tratado comercial. Entonces, así está el procedimiento, así lo hemos hecho y seguiremos fortaleciendo nuestras giras, nuestras reuniones, nuestra relación para que se investigue y no queden impunes aquí en México. Bueno, obviamente ya saben que le respondió Luisa María Alcalde, no se pueden quedar ahí con esto. Entonces Luisa María ya dijo que tú cómo te atreves, Alito Moreno, la manga del muerto, porque todo es un pleito político. No, la realidad es que tendríamos que, como ciudadanos, decir, a ver, a mí explíquenme, ¿por qué está un gobernador que está señalado por un narco de haber asesinado a su rival político? ¿Por qué está un exsecretario de Gobernación y ahora que es líder del partido político mayoritario en el Senado sin ninguna responsabilidad política? ¿Por qué no hay ninguna responsabilidad para el exsecretario de la Marina cuando sus sobrinos políticos están acusados de contrabando de combustible? ¿Me van entendiendo? ¿Por qué no hay una investigación sobre el dinero ilegal del huachicol que entró en campañas políticas? Nada de eso. Nada de eso. Mejor todos callados. Mejor vamos a buscar quiénes son nuestros enemigos. ¿Para qué nos hacemos tontos? Todo se va diluyendo porque todo es escandaloso, todo es estridente y siempre hay una estridencia nueva. Apenas ayer hablábamos de este par de cantantes colombianos que fueron asesinados, desmembrados en la Ciudad de México y ya se nos está olvidando. En relación ahora a la muerte de estos dos músicos colombianos, Byron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemos, decir que en la Fiscalía General de Justicia iniciamos una labor de búsqueda a partir de un reporte que se hizo el día 17 de septiembre por la pérdida de contacto con estos dos jóvenes. Efectivamente teníamos información de que estas dos personas habían estado en un inmueble en Polanco. No obstante, hay información ya corroborada de que ambos jóvenes salieron de la Ciudad de México se les ve abordar un vehículo que salieron de la Ciudad de México hacia el Estado de México y como parte de las labores de búsqueda se logró corroborar de el hallazgo, ¿no?, de los cuerpos en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, ¿no?, que estos cuerpos coincidían con las características de estos dos jóvenes, que la Fiscalía General de Justicia tiene abierta una investigación del Estado de México, tiene abierta una investigación por el delito de homicidio contra estos dos jóvenes y desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vamos a colaborar con la Fiscalía del Estado de México. Bueno, pues ahí tienen a Berta Alcalde. Van a colaborar con todos para ver cómo está la situación. Otro caso, por supuesto, es el de el CCH. Ayer hubo manifestaciones, cerraron Insurgentes, ahí cerca de Rectoría. Recuerden, el CCH está muy cerca, tanto del CCH Sur, está muy cerca tanto de la UNAM,
Se los platicaba ayer, pues si está ahí a un lado de Perisur y la UNAM está también a un lado de Perisur, pues muy cerca. El rector de la UNAM también mandó un pronunciamiento el día de ayer después de estos lamentables acontecimientos. La Universidad Nacional Autónoma de México está de luto. Este lunes, un estudiante perdió la vida y un trabajador resultó herido en el plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades al ser atacados por un integrante de nuestra comunidad, quien ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes. La pérdida de una vida y la manera en la que sucedieron los hechos no tiene precedentes y así hay que asumirlo. Me solidarizo con la familia del estudiante asesinado, con toda la comunidad del CCH Sur y la universitaria en su conjunto, porque esto nos duele a todos y hago votos por el restablecimiento del trabajador agredido. Desde la Administración Central de la Universidad estaremos atentos al avance de las investigaciones que realizan las autoridades competentes y coadyuvaremos en todo momento con ellas para que se haga justicia. He instruido a la Secretaría General para convocar a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, a fin de que sesione de inmediato y se proceda a revisar los protocolos de seguridad del plantel. Estoy convencido de que es necesario redoblar esfuerzos para hacer de nuestros planteles educativos y de todas nuestras instalaciones espacios seguros y libres de violencia. Tengo la certeza de que es posible, desde la autonomía, con la participación de toda la comunidad universitaria y en coordinación con los distintos ámbitos de gobierno. A las y los jóvenes, los exhorto a no dejarse vencer por ningún tipo de adversidad y a recurrir a sus docentes, tutoras y tutores cuando sientan ansiedad o tengan algún problema que no sepan cómo resolver o enfrentar. Bueno, pues yo creo que el primer problema que tiene que venir de estos tiempos es cómo está cuidando las instituciones de educación superior a sus alumnos. Pareciera que no nos estamos dando cuenta. Los problemas de violencia crecen cada día más ante las tensiones que hay, no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Hoy en la mañana hubo un tiroteo en unas instalaciones del ICE allá en Dallas, Texas. Mentioned that Sally Port. So apparently it occurred when detainees were being brought into the Sally Port. This shooter, we're not sure exactly where he was located, but was able to shoot into that Sally Port and struck at least 3 people. That shooter now is down from the self-inflicted wound. So we may not know exactly what his plan was, what they were in. Dicen que no sabían qué era lo que estaba pasando. Kristi Noem, la secretaria de Homeland Security, sí supo. Hubo un tiroteo esta mañana en el centro de detención del ICE. Ahí van los detalles de emergencia. Ha habido heridos y muertos. El tirador se suicidó. No sabemos los motivos, pero sabemos que nuestras fuerzas del ICE están teniendo una violencia sin precedente en contra de ellos. Bueno, el mismo tipo de violencia sin precedente que han tenido hacia la población en general migrante, ya sea legal o ilegal. ¿Cuántos han tenido que ir corriendo y todavía de burlarse de que tienen papeles en comparación a otros tantos más que podrían llevar años, décadas en los Estados Unidos y que fueron deportados a partir de esta política que ha desarrollado Donald Trump? Les platicaba a ustedes sobre, ya lo escuchamos el día de ayer, las declaraciones de Donald Trump sobre el cambio climático en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. La presidenta Sheinbaum le respondió sobre el cambio climático y también sobre migración. Ayer en su comparecencia ante la ONU, entre otras muchas cosas, pues el presidente Donald Trump dijo que el cambio climático es una estafa. ¿Qué opinión le merece esto? Pues no lo creemos nosotros así, ¿verdad? Hay evidencia científica del aumento en la temperatura del planeta. Desde que se mide la temperatura, pues hay evidencia de un aumento de más de 1.5 grados centígrados, que es una temperatura global. En los 80s fue que se hizo una investigación. Ayer decían, ¿no?, que lo que provoca el aumento en la temperatura de la superficie del planeta es el aumento en la concentración de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y algunos otros compuestos que tienen la capacidad de reflejar y absorber un espectro de
electromagnético y regresarlo, particularmente el infrarrojo. Y eso aumenta la temperatura del planeta, como si se hiciera un efecto invernadero, por eso se llaman gases de efecto invernadero. La primera investigación que se hizo, que eso era lo que provocaba, se fueron en el Polo Norte, ahí se pueden detectar burbujas de aire, vamos a ponerlo así, que se quedaron en algún glaciar y que se puede identificar de qué época son. Y ahí se puede ver cuál es el contenido de estos gases en la atmósfera de hace tanto tiempo y el contenido actual. Y ahí pues se hizo el vínculo. Es un científico muy importante, ahora no recuerdo el nombre. Y a partir de ahí viene la formación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, que son un grupo de científicos que se dedican a estudiar el cambio climático con evidencia científica. Le voy a dejar ahí a la presidenta porque tiene razón. Claro que son los gases de efecto invernadero, el metano, mucho del metano que se crea en el mundo es a partir de las flatulencias de las vacas. Hay que recordar que hay terrenos enteros en América, en donde era la selva amazónica, que se devastaron para poder pastar vacas ante la necesidad de carne de mercados como el norteamericano. Y otro, eso me lo enseñó Pedro Moreno, allá cuando colaboraba con Fernanda Familiar. Y luego, después de eso, obviamente los gases que tienen que ver de la combustión de combustibles, valga la redundancia. Entre otros, entre los más contaminantes es el combustóleo, que en México se utilizó indiscriminadamente en el sexenio pasado por órdenes de Andrés Manuel López Obrador y la necesidad de bajar los costos de la producción de electricidad para tratar de hacer un poco rentable a la CFE en manos de Manuel Bartlett Díaz. Pero de eso no habla. De eso no dice absolutamente nada. ¿Cómo lo va a decir? Que nos estamos haciendo tontos. No me quiero ir sin antes hablar que otra vez Jorge García Orozco, este reportero de MX, se puso a hacer una labor de suma. Norma Piña tenía 6 asesores. 6. Hugo Aguilar, más de 100. Hugo Aguilar, más de 100 asesores. Y descubierto nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con relación a la información que se ha dado a conocer, la Suprema Corte de Justicia considera necesario hacer pública la siguiente declaración. Con el compromiso de garantizar una justicia real, transparente y cercana a la ciudadanía, la presidencia de la nueva Suprema Corte, a cargo del ministro presidente Hugo Aguilar, reafirma la necesidad de consolidar a este alto tribunal como un referente de objetividad y eficacia en todos los ámbitos de su competencia. Para ello se han puesto en marcha medidas orientadas a resolver con agilidad los asuntos de trascendencia social. Desde su gestión, el ministro Aguilar estableció que, a diferencia de las presidencias anteriores, la suya tendría también un carácter jurisdiccional. En consecuencia, le serán turnados asuntos para su análisis y la presentación de proyectos ante el Pleno. Con este propósito cuenta con una ponencia conformada por 8 secretarios de estudio, 12 secretarios auxiliares, 39 personas de apoyo operativo. Hagan una cuenta nada más cuántos son. Esta plantilla se reducirá 40% a partir del 1 de octubre, quedando integrada por 7 secretarios de estudio, 8 secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo. La presidencia mantiene una coordinación de dictaminación encargada de revisar los proyectos de los ministros, un coordinador, 12 secretarios de estudio y cuenta con 5 secretarios auxiliares, un dictaminador y 15 personas de apoyo operativo. El equipo de presidencia que se dispone para la realización de las tareas correspondientes permanece de 10 personas, incluido el propio ministro presidente. Entre las nuevas medidas destaca una reducción del personal de seguridad adscrito a la presidencia, pues sí, pero tienen un montón, más de 70. El incremento en la frecuencia y duración de las sesiones del Pleno, que ahora se realizan 4 días a la semana, y llevar a cabo sesiones de distintas regiones del país. Bueno, pues en pocas palabras, ¿quieren monólogo? ¿Quieren que funcione? Les cuesta más. La presidencia de la nueva Suprema Corte de Justicia brindará atención prioritaria y personaliza a grupos en situación de vulnerabilidad. La manga del muerto. ¿Vieron de dónde? Y de ahí lo agarraron. Ya basta.
¿No que nos iba a salir más barata la cosa? Pues no, puro cuento. Puro jarabe de pico. Porque además de esto que ya escucharon ustedes, de la enorme cantidad de colaboradores que tiene Hugo Aguilar, pues así también está Lenia Batres, que tiene también más de 70. Ya. Es que es bien cara la Suprema Corte, por eso hay que cambiarla. Pues miren en dónde andamos. Para terminar, y ya para irnos, 2 cosas. Ahí viene la reforma a la ley de amparo. ¿Va a haber parlamento abierto? Dice alguien que no. Se debe de discutirse en Comisiones Unidas y si todo marcha bien, debemos de estarla votando el próximo miércoles. ¿Y entonces ya no va a haber conversatorios? No va a haber ni conversatorios ni parlamento abierto. Pero no es que primero No va a haber conversatorios, dice el hombre que estuvo sentado al lado durante años al líder de un grupo criminal. Donde hay conversatorios es sobre la reforma a la ley electoral. Ahí estuvo Fernando Belauzarán, y si me lo permiten voy a recuperar los 5 minutos de exposición que tuvo el día de ayer en frente de Pablo Gómez. No me trajo la ingenuidad. Sé, como todos, que las decisiones se toman en otra parte, y le creo a quien preside la comisión cuando dice que harán valer su mayoría. En realidad, no han hecho otra cosa. No se necesita una bola de cristal para adivinar cuál será el sentido de la reforma que presentarán. Nos lo adelantaron con los planes A, B y C. Quieren garantizar su permanencia en el poder y su hegemonía artificial, imponiendo un sistema electoral acorde a la recién instaurada autocracia guachicolera. Estoy aquí donde Manuel Barle tiró el sistema, porque es importante dejar testimonio aún en medio de la farsa que lo va a reivindicar. La propuesta de construir una reforma de consenso está sobre la mesa. Eso garantizaría gobernabilidad, confianza y respeto a los resultados. Pero si esa fuera la intención, habría una mesa de negociación con la pluralidad, no un ejercicio de micromonólogos para desahogarse. Como el mío ya está corriendo, mencionaré brevemente las 3 grandes causas de una reforma alternativa y democratizadora a la luz de la experiencia reciente y una perniciosa perversión que debemos combatir. Primera causa, equidad. Padecimos una elección de Estado. Hubo campañas anticipadas 3 años antes y el presidente asumió el papel de vocero de su favorita y se hizo proselitismo con programas sociales. Todo quedó en impunidad. Reducir el financiamiento a partidos no solo haría aún más desigual la competencia, agravaría el gran problema. No digo el del elefante en la sala, sino del buquetanque en el Zócalo. No se puede negar el empoderamiento político, económico y territorial del crimen al que convirtieron en aliado electoral. El dinero del huachicol fiscal ha puesto en crisis al régimen y sus huellas apuntan también a las campañas. Hubo más de 30 políticos asesinados y más de 7,000 renuncias de candidatos en 2024. Segunda causa, árbitros imparciales elegidos por concurso de oposición. La captura de autoridades electorales convierte a la autonomía en simulación. Se perdió la confianza. Por eso regresó la lucha por el sufragio efectivo, como lo estamos viendo en Papantla y en Poza Rica. El proceso judicial fue una vergüenza facciosa de principio a fin, y no ha habido un fraude tan grosero como el de los acordeones desde los que presumía Gonzalo N. Santos, con la diferencia que el de este año fue estructural, sistemático y generalizado. Pero lo peor de todo es que les obsequiaron una espuria mayoría calificada de diputados que no obtuvieron en las urnas, y en el Senado lo consiguieron extorsionando con órdenes de aprehensión. Gracias a eso, modificaron la Constitución en solitario para cambiar el régimen político, acabando con la división de poderes y barriendo con los contrapesos, pasando por encima de la representación del 46% de los ciudadanos, los cuales no votaron por la coalición oficialista. Eso se llama golpe de Estado en su sentido clásico, tal y como lo consigna Norberto Bobbio en su diccionario de política.
Y eso me lleva a la tercera causa, representación fiel de la pluralidad del país, lo cual significa igualdad en el voto y que cada ciudadano valga exactamente lo mismo. Proporcionalidad nacional pura, que a nadie se le regale ni se le quite nada, tal y como lo propuso Arnoldo Martínez Verdugo desde la reforma política de 1977 y también, por cierto, tú, Pablo Gómez, en al menos 2 iniciativas que, por cierto, incluían también la representación en el Senado. Si insisten en reducir el número de diputados, de cualquier manera la representación fiel se puede lograr si la mitad son unis y la otra mitad pluris. Si son 200, si son 400, 200 y 200, si son 300, 150 y 150. La idea es que se represente fielmente la pluralidad del país. Y si les molesta que las cúpulas partidistas sean las que determinen quiénes son los pluris que entran, bueno, eso se puede resolver haciendo que los ciudadanos establezcan la prelación de las listas, la prelación efectivamente con listas abiertas. Un servidor presentó una iniciativa en ese sentido en la 62 legislatura. Se puede, para quitar eso que la verdad es un pretexto. La perniciosa perversión que debemos combatir es la perniciosa perversión que debemos combatir es la utilización de la figura de violencia política de género para perseguir medios y periodistas y censurar. Eso lo estamos viendo con el Universal y Héctor de Mauleón, y lo vimos también incluso contra Ciudadanos. Remember, dato protegido. Y, por cierto, en otros estados hay casos similares. Algo muy parecido piensan hacer con la aplicación de la ley censura, pretextando derechos de las audiencias que casualmente fueron pensados para garantizar la libertad de expresión, y están, al contrario, conculcándola. Termino diciendo que estoy abierto y puesto para el debate en cualquier foro. En el movimiento del Consejo, por cierto, ojalá la comisión tenga a bien invitarme a uno de los que están pensando. Les tomo la palabra. Termino, en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario de 1986-87, donde conocí a la actual presidenta, hubo un diálogo público memorable entre estudiantes y autoridades. Sería decepcionante que ahora que está en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum ofreciera menos que eso para un tema tan importante. Este ejercicio de 5 minutos, sinceramente, es una burla. Ojalá, al menos, se animen a hacer algún comentario o pregunta. Estoy a sus órdenes. Gracias. Bueno, ahí tienen a Fernando Belauzarán, que dice que el ejercicio de 5 minutos es una burla. Una más. Una burla más. Reporte de tráfico. Gracias a la gente en Facebook. Mañana regresamos a las 8:30 de la mañana, si me lo permiten. O si no, pues pásense a Instagram. Ahí seguimos hasta las 10, igual que en Tuning Radio, en radioreal.com, radio-real.com, en Claro Música, en Radio Garden, en los dispositivos Alexa, etcétera, 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 etcétera. Bueno, voy a buscar a Marco Vinicio para que nos dé el reporte de tráfico de esta mañana, que a propósito, calentando la situación. Se calienta obviamente con estas historias. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Afortunadamente bien, pero fíjate, pensaba, Marco, que se está calentando la situación con todo lo que tiene que ver con pues, estas prohibiciones para construir en Tlajomulco nuevos desarrollos, hasta no ver qué es lo que va a pasar con López Mateos, ¿no? Y leía el artículo de David Gómez Álvarez esta mañana y yo me sigo preguntando, ¿no? Porque veo que la gran solución que ponen es abramos las privadas, ¿no? Yo no lo sé. ¿Hay tantas privadas que cruzan la ciudad? No lo sé. Perdón, no. Ahí sí creo que muy poca gente conoce eso, ¿no? ¿Cuántas privadas hay en Jalisco que se puedan convertir en calles que ayuden a despejar el tráfico de López Mateos? Sí, efectivamente, Gonzalo, habría que ver un censo justamente. Sabemos que en aquel lado está lleno de cotos, justamente, de fraccionamientos, no todos privados, es decir, hay unos que sí tienen vías o rúas que pasan completamente los fraccionamientos, pero habría que ver primero si esta es la solución
Segundo, que en efecto no se esté construyendo. Tercero, habría que ver entonces, porque estaría violentándose el Código Civil. El Código Civil en Jalisco, después de 1995, establece perfectamente el régimen de condominio. Obviamente, nosotros sabemos, con este tema, ya sea horizontal, vertical, con los temas también de las vialidades privadas. Y obviamente tendría que hacerse mediante mecanismos legales que son complejos y no tan fáciles tampoco. Pero a ver, Marco, perdón que te interrumpa. ¿Sí son privados? O sea, a ver, en la zona que vive mi mamá, en la Ciudad de México, vive en un circuito. Y entonces el circuito tiene diversas calles, deben de ser como 20 calles, que cruzan de un lado al otro del circuito. En un inicio, pues cuando yo era niño, cuando nos cambiamos ahí en el temblor del 85, y un poco antes, la realidad era que eran calles abiertas. Y que fueron construidas así, de hecho, por la delegación. O sea, no, la delegación construyó y puso la infraestructura y luego llegaron los desarrolladores e hicieron las casas. Y con el tiempo, esas calles las cerraron y las convirtieron en privada. Yo no sé si con el permiso de la delegación, ahora de la alcaldía Tlalpan o no, en la Ciudad de México. Sin embargo, pues a mí me queda muy claro, si yo quiero... en una de esas, pues, porque mi mamá vive hasta arriba, pero si no, si yo quisiera dar la vuelta por cualquier cosa, no podría porque las calles están cerradas. Y las calles no fueron construidas por los tenedores ni se vendieron como una calle privada. Entonces, yo pregunto si esto también sucede en el caso de Guadalajara, si hay calles que no eran privadas y por cuestiones de seguridad las convirtieron en privadas, sin que la inversión primaria fuera de los mismos vecinos, sino que fuera del ayuntamiento, que fuera de la alcaldía de Guadalajara, del municipio de Guadalajara, y bajo qué condiciones se cerraron estas calles. Sí, efectivamente, y cada municipio tiene su parte, aquí lo están mencionando, inclusive los temas de condominios, cuando son condominios compuestos y cuando son estas áreas de cesión justamente, habría que ver, y obviamente para que los municipios también puedan incidir sobre estos condominios privados, los temas de utilidad pública, ¿por qué podrían atravesar? Ahora, no creo que sea la única solución. Mira, aquí dice Juan Pablo, son áreas de cesión que dio el ayuntamiento, entonces podría quitarlo el ayuntamiento, o sea, no es una propiedad privada. Pero me voy a la siguiente. Hay tantos como para solucionar el problema del tráfico. Yo lo que creo, y es que es muy complicado, es que nadie le quiere entrar a la verdadera... fíjate, esa es la gran pregunta, Gran pregunta de los 64,000. Y este es un killer para cualquier político. ¿Por qué no van y le preguntan a Mary Pozos o a Azul Barrera, o le van a preguntar a Laura Aro, o le van a preguntar a Diana González, estoy diciendo políticos de oposición en este momento, Movimiento Ciudadano, si estarían dispuestos a implementar el Hoy No Circula en Guadalajara para tratar de solucionar los problemas de tráfico? Y a ver qué te dicen, ¿no? Sí, claro. Porque entonces te van a decir a unos que no, bajo ninguna circunstancia, cuando todos están manchados, porque todos los partidos políticos que han gobernado la Ciudad de México, ya sea a nivel local o a nivel federal, han apoyado el Hoy No Circula en una ciudad como la Ciudad de México, que cuando se implementó en 1989 por el gobierno de Manuel Camacho Solís, tenía la cantidad de autos, e inclusive un poco menos, de los que hoy existen en Guadalajara. ¿Cuántos autos existen en Guadalajara hoy en día? Fíjate, sería muy interesante ver el censo, pero lo que sí te digo es que entran a la circulación diaria más de 350 vehículos. No, yo creo que más. Yo creo que hoy en día en Guadalajara, Jalisco, debe de haber como 2,5 millones de automóviles. Sí, no, sí, pero que entran a la circulación diaria, entre los que se dan de baja, entre los que entran de otros estados, entre pero estoy de acuerdo contigo, pero creo que ese dato, hay que tener mucho cuidado, es brutalmente tramposo. Y es brutalmente tramposo porque estás diciendo, claro, puede haber 300,000 vehículos nuevos que se expidan las placas en Guadalajara, pero no quiere decir que esos 300,000 vehículos... O sea, es la discusión de Malthus, en donde decía, va a llegar un momento en el mundo no se puede porque al ritmo de natalidad que tiene vamos a tener 40,000 millones de personas, y no daba porque no consideraba ni los asesinatos, ni las muertes por enfermedad, etcétera, etcétera. Sí, no, este dato ya toma en cuenta los que se van a otros estados, los que ingresan y los que se dan de baja ya por viejos, obviamente. A ver, Marco, pero te vuelvo a decir, si ese dato lo tomáramos al pie de la letra, en 10 días subiría a 3 millones de personas, 3 millones de vehículos la cantidad de autos. No, 3,500. Bueno.
Sí, son 350. Y aún así no te da, porque entonces al final de año tendrías, en 10 días tendrías 30,000. En 100 días tendrías 300,000. En un año tendrías un millón de automóviles. No te da, perdón que te lo diga. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con el dato frío, porque hay muchísimas variables que están alrededor. En promedio sí debe de haber hoy en día 2,5 millones de autos diarios en Guadalajara circulando en las calles. ¿Qué es la cantidad de autos que había en la Ciudad de México en 1989 cuando se implementó el Hoy No Circula? Sí, ¿cuántos tendrán ahorita ya, Gonzalo? En la Ciudad de México, ponle el doble. Sí, porque fíjate, aquí también pasa mucho ya este fenómeno, donde tal como lo mencionan, ya hay muchísimos vehículos emplacados en otros estados por los temas justamente, como pasaba en la Ciudad de México con Cuernavaca o todo ese tipo de cosas. Morelos. Con Morelos, exactamente, en Michoacán, justamente, sobre todo, por los temas de trámites administrativos, ¿no? Y efectivamente, en el tema de los fraccionamientos, tal como lo dice Juan Pablo, efectivamente, digo, yo manejo muchos fraccionamientos, muchos condominios, y efectivamente, cuando se han intentado revertir, muchas veces se van al Tribunal de Justicia Administrativa, y allá es otra galimatías completas, donde donde no siempre lo logran revertir por utilidad pública, pero aparte, no todos tampoco daría para digamos, que el tráfico fuera fluido. No, a ver, es que es mucho más complejo. Y tiene que ver con algo que sí lo retoma Gómez Álvarez en su columna de hoy. Pues a ver, la vivienda barata la crearon en Tlajomulco, en El Salto, claro, en Tonalá, en Tlaquepaque, en otras zonas que no eran Guadalajara y Zapopan, en donde estaba la infraestructura, pero ya no te daba la infraestructura y también estaba el pleito de los vecinos que decían, dejen las fincas como son. O sea, yo no quiero un edificio al lado de mi casa, entonces no den permisos a las casas. Y entonces luego los comenzaron a dar subrepticiamente sin hacer las labores de paliativas, es decir, arreglar el drenaje. Y entonces tenías por un lado vivienda muy barata, pero sin servicios y sin lugares de empleo y de trabajo y de esparcimiento a las afueras de la ciudad. Y por el otro lado tenías que tuvo que comenzar a crecer a niveles muy caros la infraestructura habitacional en la zona céntrica de Guadalajara, pero con un muy mal drenaje. O sea, terminándote dándole en la madre como ciudad, porque tampoco se pudo hacer una labor de evangelización y concientización con los vecinos porque no querían el costo electoral. Sí, efectivamente, Gonzalo, y eso pasó mucho, lo vimos en la colonia Villaseñor, en la colonia Ladrón de Guevara, ni se diga en la colonia Americana y en la zona centro, inclusive donde hay hay unas zonas que llaman un perímetro A, perímetro B, para poder construir, inclusive para poder intervenir fincas, ¿no? Con valores históricos o patrimoniales. A ver, Marco, y ya para terminar y dejarte dar el tráfico. Tiene mucho que ver que quién construyó López Mateos y los pasos a desnivel ahí en la Minerva y en otros lugares. El PAN, ¿no? Sí, me les tocó todavía. En la época fue cuando pasaron estos pasos a desnivel, los nuevos. ¿Y cómo le fue al PAN? No, pues ya, no está acá. ¿Regresó a gobernar Guadalajara? No, desapareció prácticamente del mapa. Ese es mi punto, ¿no? Ahí fue Petersen y construyó el Matute Remus y luego ya se lo dejó a Aristóteles, pero ¿cómo les fue? No, les fue de la patada. Dice que con Carlos Rivera Cebes se hizo lo mismo. ¿Cómo le fue al PRI? Sí, también están desaparecidos. Ambos cuerpos políticos están por ningún lado, ni siquiera se ven por acá. ¿Por qué? Porque las obras incomodan. Sí, ¿cómo le fue al PRI con la línea 3 del tren ligero? ¿Cómo le estás yendo a Movimiento Ciudadano con la línea 4? Y te doy el lado contrario. Pues entonces haces un montón de BRTs y dices, ya la solucioné, como en la Ciudad de México. Solo que en la Ciudad de México hay lugares en Insurgentes, la avenida más larga de la ciudad, en donde tienes un carril para autos. ¡Uno! Sí, mira, están haciendo tantas soluciones tan así paliativas y la verdad es que tan malas. Zapopan va a poner, sabemos que la zona de Tezistán... Y no estoy seguro, perdón, que haya sido nada más con Rivera Cebes, lo de López Mateos. Creo que también te acabaron con el PAN, Juan Pablo. Alguna de las obras... Sí, o sea, porque hasta están los logotipos y yo no vivía en Guadalajara, en donde está que lo acabó el PAN. Sí, claro, y te comentaba sobre este tema, justamente, Gonzalo, o sea, cómo está yendo muy mal en esta parte, ¿no? Con esta situación respecto del tráfico, pues, y cómo
la gente pues lo está viendo, e inclusive estos temas que obviamente se encareció obviamente el vivir en la zona céntrica con una muy mala situación de planeación, y vivir afuera es complicadísimo. Y lo que te decía, todos lo sabemos que en la zona de Tezistán hay muchísima gente, la zona de Valle de los Molinos es una cuestión también de muchas zonas populares, hay zonas populares y otras que no lo son, no hay rutas suficientes para allá, el tren ligero no llegó hasta allá, y fíjate, acabo de darme cuenta el día de hoy que hay una noticia donde el Ayuntamiento de Zapopan va a poner cada media hora camionetas tipo de estas pequeñas tipo van, pero pequeñas, con capacidad de 16 pasajeros, van a salir cada media hora. ¿Tú crees que con eso se va a poder suplir? No, o sea, no va a dar para que tampoco la gente, es como un remedio paliativo, vaya, o sea, el tema de transporte público también y vialidades ya se volvió complejísimo aquí, y tiene que hacerse un estudio muy complejo, tú lo sabes, muy puntual, para que haya una solución, porque si no, seguimos en estacionamientos por todos lados. Andrés Layú va en estas próximas horas a Guadalajara a ver si les ayuda a terminar la línea 4 del tren ligero. Lo lógico sería que se hiciera un tren ligero sobre López Mateos, y con eso aumentarías de esta manera la movilidad de la gente para poder ir de un lado al otro. Para poder hacer un tren ligero en la parte de arriba de López Mateos y que fuera funcional más allá del segundo piso, necesitarías inversión por parte del gobierno federal. El gobierno federal no le va a dar un peso al gobierno de Jalisco, porque como ya lo hemos visto una y otra vez, y esto soy el único que lo dice, pero ustedes son testigos, el gobierno federal está en contra de Pablo, no le quiere dar un clavo porque quieren primero ganar Guadalajara y después ganar Jalisco. Les interesa brutalmente eso. Ya van a tener Nuevo León, va a perder, por supuesto, Samuel García, no va a ganar Mariana Rodríguez, aunque quieran lo que quieran, lo muy difícil que pueda ganar Adrián de la Garza. Entonces quieren tener allá a Tatiana Cloutier, y en el caso de Jalisco tener a Ricardo Villanueva como gobernador a partir del 2030, y con eso tener obviamente todos los controles políticos y económicos de uno de los estados más desarrollados del país, más industrializados. Entonces, ¿ustedes creen que les van a dar un peso hoy en día, Pablo, para esto? Claro que no. Y gran parte de esta discusión que estamos viendo, hay una parte muy auténtica por parte de ciudadanos que lo que desean es una solución ante el transporte que cada día se vuelve más complicado, y otros que están aventando leña al fuego, porque de esta manera es más fácil pegarle a Pablo y con esto tener ganancias electorales. No les gusta que se diga así, hay medios de comunicación que medran con la realidad y que de hecho están de acuerdo con que terminen con esto. Quieren que les diga los nombres, ¿ya para qué? Ya se lo saben ustedes. Se dicen que son muy liberales y que tienen reporteros muy veraces, cuando en realidad están comprados por estas fuerzas. Ya, sí. ¿Qué nos estamos haciendo tontos? Dice Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo tiene todo el nombre y está con su fundación, que tiene a Rodrigo Zaval como su presidente, y está haciendo todo lo posible para ello, pero ¿saben quién es su principal enemigo? Samuel García. Sí, efectivamente. Sí. Y se los vuelvo a decir, y me cae muy bien Luis, ustedes lo saben, y me cae muy bien Samuel, pero si no se dicen las cosas y no expurgamos los demonios, no podemos avanzar. A los quienes no les gusta que se digan las cosas, a mí me encanta decirlas. Son las 10 de la mañana y como ya va a llegar Yair, vas. Claro que sí, rapidísimo para comentarles cómo se encuentra el tráfico en estos momentos en la metropolitana. Un motociclista más temprano arrollado en la avenida Patria y Niños Héroes en la zona de Tlaquepaque, camino a Rela Colima y Valle de Todos los Santos con otro percance, un atropellado más temprano por el macro calzada a la altura de Estación Zoológico norte a sur, baches comentales en Belisario Domínguez y Batallón San Patricio para que lo tomen en cuenta, en la avenida González Gallo y José Michel González, otro percance también para que lo tomen en cuenta. Además, una volcadura de maquinaria, esta maquinaria que está haciendo las obras en carretera Chapala, se volcó una excavadora en la altura del kilómetro 15 o ahí por Las Liebres en dirección hacia la ciudad, donde hay un caos, prácticamente un estacionamiento de la zona. Un socavón mantiene cerrada la zona del cruce de 1 de Mayo y Don Juan, también para que lo tomen en cuenta. Semáforos que no funcionan esta mañana en Avenida Vallarta y Rafael Sancio, Ramón Corona y el Camino Real a Colima con fallas, Avenida Vallarta y Robles Gil, donde es un caos en esta mañana, y Francisco Javier Gamboa y Circunvalación Agustín Yáñez. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté: Avenida Lázaro Cárdenas y carretera Chapala, Calzada del Ejército de González Gallo, Héroes Ferrocarrileros y Washington, Avenida Américas y Justo Sierra, Juan Gil Preciado de Colotlán Zapopan y Avenida Valdepeñas y Periférico Norte. Lo que esta mañana el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todos. Muchas gracias, Marco, nos vemos mañana. ¿Qué otra cosa nos pasa? Por aquí estamos. Hasta entonces, buen día a todos. Gracias, Marco Vinicio, esta mañana en Real, el Evangelio del Día. Aleluya, aleluya.
tiempo convocando a Jesús a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y curar, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengan 2 túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de ahí. En cuanto a los que los reciba saliendo de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Saliendo pues, recorrían los pueblos, anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Mañana 8:30 de la mañana. Disculparán ustedes, como siempre, cuando uno está rápido se atrasan las cosas. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. ¿Listo para pasar unas vacaciones en Guadalajara, incluso viviendo en Guadalajara? El inicio de la experiencia está en Hampton by Hilton.